bienvenidos al primer episodio de Camino al Equilibrio. Este espacio es para ti, para que puedas aprender herramientas para lograr el bienestar y el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a estar hablando de cómo lograr el equilibrio desde la base que es nuestro cuerpo físico. Para esto vamos a estar hablando de la nutrición, un pilar fundamental en el bienestar y la salud. Vamos a empezar este programa haciendo una introducción de por qué es tan importante darle atención a nuestro cuerpo físico y principalmente a la nutrición. Somos lo que comemos. Como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Lo que comemos crea todo nuestro cuerpo físico, la calidad de los pensamientos, las emociones, nuestro estado energético y en general nuestra capacidad de vivir día a día la vida. Si no hay alimento, no hay energía. Entonces, por eso hemos elegido este tema para iniciar todo este proceso de cómo encontrar el bienestar, de cómo lograr el equilibrio. Te invito a que nos acompañes. Tengo una invitada muy especial, una experta en esta ciencia maravillosa que es la nutrición, la doctora Roxana Abad, nutricionista, que nos acompaña hoy. Ella tiene muchos años de trayectoria en esta ciencia maravillosa y tan importante como la nutrición, fundamental en nuestra vida. Querida Roxana, una alegría tenerte hoy día en el programa. Alex, agradecida por esta invitación, feliz contigo de compartir esto. Así que vamos a hablar de un tema súper lindo hoy. Así es, tan importante, por eso hemos decidido iniciar en este proceso de querer lograr el equilibrio y el bienestar integral. Necesitamos darle una importancia fundamental a la nutrición. Totalmente. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo la nutrición es este pilar fundamental para la salud y la vida? Sí. Me encantó lo que dijiste porque realmente es algo que siempre digo en consulta, pero somos lo que comemos realmente, ¿sí? Los alimentos son información, Alex. Modulan todo este sistema inmunológico, digamos, el tema metabólico, hormonal. No es lo mismo comer una pasta refinada que un brócoli, por ejemplo. Toda esa información metabólica, inmunológica que te da, tiene que ver mucho con el tipo de alimento que tú comes. Por eso es tan necesario tener conciencia de lo que tú introduces en tu cuerpo, tener conciencia. Es lo que vos dices, o sea, hasta la piel, tu estado de ánimo, se ve totalmente reflejada con los alimentos que comemos, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Sabes qué? Me da mucha pena porque en consultas escucho mucho, es que no tengo tiempo. Y no sé si es como máquinas de trabajo en lo que nos convertimos y estamos dejando al lado la importancia sobre qué tipo de alimentos tú tienes, la actividad física que estás haciendo, cuándo estás trabajando tu parte emocional. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en que todo lo que ganes capaz vas a gastar en clínicas, en fármacos, en todo eso. Entonces sería como un ratito hacer como un stop y poder un poco analizar qué estoy haciendo en mi vida con mi salud, cómo me estoy alimentando, cuánto me estoy moviendo, cuánto estoy trabajando esas emociones. Es muy importante. Entonces, yo sé que ahora todo lo más fácil para la alimentación incluso de nuestros hijos, ¿no? Porque así ahora uno gestiona, entonces como que todo en bolsa, todo procesado, entonces todo esto va a traer a largo plazo muchas consecuencias. Este tema de que los alimentos tienen información y que hacías esta comparación de comer un alimento refinado y uno natural, orgánico. ¿Qué pasa cuando entra un alimento que es químico, refinado en el cuerpo y la diferencia de cuando entra un alimento natural y orgánico? ¿Cómo responde el cuerpo? A ver, yo diría que primero, me encanta mucho este tema de la microbiota intestinal. Son unos bichitos que viven en el colon. Siempre repito un poco esto por la gente que no sabe lo que es una microbiota intestinal. Tú fíjate que tiene que estar en una buena cantidad y en equilibrio estas bacterias, hongos y parásitos que viven en nuestro intestino
Porque si esto no está bien, tenemos un intestino que no está sano. Y cuando hablamos que la parte de las emociones, el 50-90% de las hormonas de la felicidad se hacen en el intestino. Entonces tú fíjate la importancia que es el tema del sistema inmunológico, porque si no hay una permeabilidad intestinal, tú no absorbes bien estos nutrientes. Entonces, primerito comencemos hablando que estos alimentos destruyen nuestra microbiota intestinal. Entonces yo creo que ahí va, todas tus defensas y todo vienen por todas esas proteínas y micronutrientes como vitaminas y minerales. Entonces esa es la información que le estás dando a tu cuerpo. Entonces ahí está la explicación un poco de la parte emocional, del sistema inmunológico. Tú fíjate que si por eso es que ahora en estos años la ciencia y la medicina se dio cuenta y dijo, ¿por qué si se crearon más alimentos para prevenir o no aumentar la diabetes y la obesidad a nivel mundial? Por eso los famosos productos dietéticos, light, digamos, se crearon, pero aumentó la incidencia de obesidad, de diabetes, de otras enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces, la ciencia dijo, a ver, algo está mal por aquí. Estos conservantes, químicos, colorantes, edulcorantes artificiales, porque pueden no tener azúcares, que también igual destruye, pero los edulcorantes químicos también destruyen la microbiota. Entonces aumentó la diabetes, la obesidad, los problemas de depresión, Alex. ¿Sí? Qué importante lo que dices, ¿no? Como entonces, exactamente. Entonces es un cuerpo completamente inflamado constantemente. Entonces ahí viene un poco la reflexión sobre alimentarse más con alimentos reales, lo que te da la naturaleza, evitar químicos. Entonces, para los que nos están mirando y escuchando, la importancia de alimentarnos con la información adecuada, alimentos reales, porque así tenemos una microbiota sana y esa es la base de nuestra salud y nuestro bienestar. Cuando hablamos de desarrollar más conciencia para darle un lugar, un tiempo y un espacio a nuestra nutrición, ¿qué tips, qué consejos nos puedes dar tú con toda tu experiencia de cómo podemos hacer esto? Porque mucha gente, como tú decías, dice no tengo tiempo o no tiene la conciencia de que necesita hacerlo. ¿Cómo podemos hacerle espacio, tener esta rutina para tener nuestra nutrición saludable? Por ejemplo, un tip que suelo darles, porque cuando empiezo a darles los planes de alimentación, digamos, a los pacientes, lo primero que me dicen es, ¿cómo voy a preparar eso si no tengo tiempo? Entonces, me parece importante generar este tip que yo suelo darles. ¿Qué día tiene tiempo? Hay un día entre la semana, un domingo, un sábado, que yo puedo preparar. Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que yo me quiero hacer un waffle de verde, una tortilla de yuca para el desayuno, en vez de comer un alimento que esté lleno de químicos, digamos, como algo embolsado, ¿sí? O cereales o cosas así. Entonces, puedo preparar y dejar todo congelado en tuppers de vidrio, no plásticos, porque eso también es tóxico, Alex. Entonces, hay todo un tema en el tema, es alimentación, qué tipo de instrumentos estoy ocupando, o sea, son muchas cosas, digamos, pero sería un poco, dedícate un día a la semana, una tarde, una mañana y deja en tu congelador, que puedes ir pasando a la refrigeradora, guisos, tortillas, proteínas al jugo y cosas así que puedes ir haciendo. Puedo tener los vegetales todo limpio en tuppers de vidrio, solo como para aderezarme, porque muchas veces me dicen, es que estoy cansado. Entonces lo más fácil es abrir una bolsa, pero si yo ya tengo en la heladera todo como solo para aderezar o dorar o calentar, es mucho más fácil. Entonces esa sería una primera recomendación. También un poco ver qué tipo de hábitos estoy teniendo. Muchas veces me dicen que como parado, eso no es sano, o si no estamos con el celular comiendo, pasa media hora y ya es como no haber comido, no estoy con la atención plena en la actividad de comer. Entonces, trabajar mucho con mindfulness y con atención plena, que tú eres una experta en eso, yo tu alumna. Y sería súper importante el
estoy comiendo, viendo la tele, estoy con el celular en la mano, cómo estoy haciendo el ejercicio igual con el celular. O sea, es como parar un poquito para mantener conciencia en cada actividad. Esto es tan importante, ¿no? Y me encanta lo que dices, que no es solo qué como, sino cómo como. Totalmente. Y los instrumentos que utilizo para preparar el alimento. Y la conciencia que tenemos, en realidad el acto de comer es un acto muy íntimo, sagrado. En muchas tradiciones es un espacio en donde uno deja de hacer todo y le da completa atención, incluso de lo que sabemos, ¿no? Y tú que eres la experta, se ha demostrado que cuando uno come con plena atención y despacio, tiene una sensación de satisfacción y llenura mayor. Totalmente. Y eso nos ayuda, que ya vamos a empezar a hablar, porque es un tema que siempre nos preguntan y que yo misma estoy interesada, cómo mantener el peso ideal, cómo mantenerte, porque a veces uno come de más y come porque tiene que llenar vacíos o come emocionalmente, que me gustaría que hablemos de eso también en un momento, que es muy importante, pero cómo entonces la conciencia nos permite tener el cerebro procesa que ha comido, se satisface, se siente lleno. Activa el centro de la saciedad. Eso, cuéntanos un poquito sobre esto, porque esto es importante para entrar en el tema de cómo mantener nuestro peso ideal, ya que está conectado no solo por estética, de hecho, por salud, es lo primero. Por digestión, la digestión inicia en la boca, Alex. Cuéntanos un poco cómo sería esto de los centros que se activan en el cerebro cuando estamos comiendo, cuando comemos con atención plena, y esto empecemos a hablar del cómo mantenernos en el peso ideal. Como tú dices, la digestión arranca en la boca, ¿no es cierto? Entonces es el comer tranquilo, saboreando textura, olor, sabor, despacito, para que se active ese centro de saciedad. Yo siempre digo, observen que la gente delgadita come muy lento y deja comida en el plato. Eso es algo facilito observar. Yo tengo muchos chiquitos bajos de peso que las mamás me dicen, es que se demora tanto y deja la comida. Entonces, y muchas veces pasa lo contrario con el sobrepeso y la obesidad, uno come muy rápido. Entonces, como el parar, que yo digo, hasta a mí me pasa, entonces como el parar, el vivir el día, entonces hasta un papelito adelante del plato, come lento, saborea, ¿sí? Entonces sería súper importante, más o menos a los 20 minutos se activa el centro de la saciedad, entonces, por eso la importancia de tomarse el tiempo y con atención plena, no en el celular, no en la tele, ¿sí? Incluso he leído estudios de que por ejemplo, ver el noticiero y cosas así, el momento de comer generas más ácidos gástricos, no es bueno ni para tu digestión, digamos, para tu salud digestiva. Entonces, sí sería importante como analizar con qué velocidad estoy comiendo, con quién me estoy rodeando, si estoy sentada, o sea, dame un espacito para ver y analizar cómo es mi hábito de comida. Buenísimo, y esto de cómo está... si estamos, por ejemplo, lo que tú dices, viendo una noticia o tal vez teniendo una conversación muy intensa que no se recomendaría porque tu estado emocional va a afectar, ¿no? Totalmente. También uno está comiendo, entre comillas, y asimilando todo lo que ve, lo que escucha y lo que está diciendo y lo que está sintiendo, que está afectando en la digestión. Entonces, qué importante que sea un espacio de calma, de tranquilidad, en donde de pronto se tengan conversaciones ligeras, amenas, armónicas, exacto, con cosas lindas, tal vez con una música bonita, porque muchas veces hacemos estos famosos almuerzos de negocio y comidas de negocio, pero en realidad el negocio es una cuestión que sí genera cierta tensión y estrés, entonces tal vez es mejor dejar después de la comida o de pronto con un cafecito, pero que el alimento realmente es una medicina, un espacio sagrado en donde voy a incorporar eso que va a formar parte de quien soy. Desde tu experiencia, yo sé que trabajas mucho y tienes excelentes resultados con el logro del peso ideal. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo cuáles son las claves para mantenernos en el peso ideal? Yo diría que son como unos 5 pilares, ¿no? La alimentación te diría que es 80%. ¿sí? Lo que comemos, ¿verdad?
cómo mezclas esos alimentos, porque el alimento reacciona de diferente forma al combinarse con otros alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy queriendo perder peso y digo, no voy a cenar, o mi cena va a ser, por ejemplo, un té con una tostada. Entonces, si solo me como el carbohidrato, lo más probable es que yo dispare ese azúcar y hormonalmente se me dispare la insulina, entonces el depósito de grasa va a quedar. Entonces, sería importante yo entender un poco que a veces no es solo comer menos, sino cómo comer. Entonces, si yo a esa misma tostada le aumento vegetales, grasa buena o proteína, mi cuerpo va a funcionar metabólicamente de diferente forma, no va a ser ese pico de azúcar alta. Entonces sería importante un poco medio acudir a un profesional para que me enseñe cómo comer, porque capaz no me estoy alimentando bien y capaz estoy bajando la cantidad, pero no de la forma correcta, digamos. Entonces sería un poco el tema primero de la alimentación, ¿cuánto me estoy moviendo? No nos movemos. Tú fíjate, con 1 hora de actividad física es el 4%, no es nada. Entonces, hacemos todo caminando, todo en auto, nada caminando, no nos movemos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me muevo? Hacer pausas activas, hacer actividad física por lo menos 5 veces a la semana, 1 hora, por salud metabólica, mental, por todo, ¿sí? Trabajar fuerza ayuda mucho, que es lo que la gente no hace mucho, hace mucha actividad cardiovascular, con el mito de que se endura la grasa, y eso no pasa, la grasa no se endura, no, sino más bien si yo genero más masa muscular, ese músculo va a estar más sano, con muchas mitocondrias, que son las células que se van a encargar de quemar más bien grasa, ¿sí? Entonces, para esto puedo no solo fijarme en mi peso, sino cómo está compuesto mi peso. Para eso ocupamos ahora mucho bioimpedancia, donde puedes ver cuánto de músculo estás subiendo, cuánto de grasa estás bajando, sin tener que ver un peso en general, porque eso es más saludable, tener más músculo que grasa, ¿no? Entonces, también el tema del estrés, porque hay esta hormonita que se llama cortisol, que si los niveles están muy altos, también aumentan hormonas de hambre, no se activan hormonas de saciedad. Y ahí viene un tema con el tema del aumento de peso. Hay gente que me dice, he estado muy estresado, aumentado, y es verdad, sí, el estrés sí engorda. ¿Cuántas horas estoy durmiendo? ¿Qué calidad de sueño y en qué horario estoy durmiendo? Eso también influye mucho, es otro pilar. ¿Y qué tan sana está mi microbiota? ¿Cuánta información le estoy dando? ¿Cuán real estoy comiendo? Entonces son pilares que van a importar, porque puede que esté comiendo sano, pero no estoy descansando bien, o capaz no me estoy moviendo mucho, o mi estrés no se está... ¿qué estoy haciendo para controlar ese estrés? Entonces estos 5 pilares, la alimentación, la actividad, el sueño, el manejo del estrés y la microbiota. Qué importante tener en cuenta para que podamos tener un peso ideal y una salud óptima y estar en un estado de bienestar. Ahora que hablabas de la importancia de tener una masa muscular, muchas veces hemos tenido esta concepción de que para estar sanos con el peso ideal necesitamos estar midiendo todo el tiempo, pesándonos y viendo cuándo pesamos, y en realidad lo que tú dices no es así, porque podríamos tener un peso no tan alto, pero estar con más grasa que músculo, y eso no sería saludable. O 2 pesos iguales, mi Alex, o 2 pesos iguales, composición corporal. Perfecto, entonces hablemos de la importancia, porque es tan importante tener masa muscular y cómo lograr esto desde la nutrición, y si hay alguna otra técnica, obviamente me imagino la musculación directamente, pero algo más que apoye la generación de masa muscular. Sí. O sea, el músculo es signo de longevidad, ¿sí? Imagínate que hay un estudio que dice que adultos mayores se caen, entran al hospital y a veces no salen. Entonces tiene mucho que ver con la estabilidad de tu cuerpo, de un sostén. Metabólicamente sensibilizas mejor la insulina si tú tienes mejor musculatura, entonces te ayuda a controlar tu peso, ayuda también en la parte emocional con todas estas hormonas que se secretan en la actividad física. Entonces es importantísima la masa muscular. Por eso digo, un análisis de bioimpedancia
te va a guiar un poco qué tipo de actividad tú puedes hacer o qué deberías hacer, ¿sí? Porque hay gente que incluso es pesadita, pero les dan diagnósticos de obesidad cuando no lo tienen. Porque el índice de masa corporal puede estar alto, pero puede ser musculatura y un mal diagnóstico. Entonces hay que ver cuánto de grasa tengo, cuánto de músculo tengo, entonces ahí se puede ver en la bioimpedancia. En cuanto a recomendaciones para ganar masa muscular, yo te diría que una dieta alta en proteínas de alto valor biológico, que vienen un poco más de fuente animal. También se puede apoyar, incluso si soy vegano o vegetariano y no llego a cumplir, pues también puedo ayudarme con suplementos proteicos hasta veganos, ¿sí? De buena calidad, con buena cantidad de leucina. Hay suplementos lindos para entrenar y seguros, digamos. Pero también el carbohidrato juega un papel súper importante en la construcción de la musculatura, porque influye mucho en el proceso de la absorción, de la digestión de la proteína. Entonces, no es lo mismo si yo quiero mantener mi porcentaje de grasa bajo, pero subir masa muscular, debo elegir un carbohidrato de buena calidad. No es lo mismo comerme una rodaja de pan blanco que un camote, por ejemplo. Ahí viene la información que yo te digo, ¿sí? Entonces la secreción de insulina va a ser menor porque es un carbohidrato de carga glicémica media que viene muy bien, ricas en proteínas, en fibra, en vitaminas y minerales, un carbohidrato que se va a necesitar para mejorar esa absorción de esa proteína para tu construcción de masa muscular. Buenísimo. Y para ir un poco empezando a cerrar, me quedaría horas aprendiendo de ti, de este tema tan importante y de explorar estos pilares. Solo me gustaría que exploremos así algo muy cortito acerca de este pilar del manejo del estrés y qué hace el cortisol, que hace que nos engordemos o que impida el bajar de peso. Así brevemente, ¿qué hace? Y con eso vamos a empezar a cerrar. Sí. Aumenta tu insulina, aumenta la grelina, que es una hormona del hambre también, ¿sí? Y tengo que descifrar un poquito, hace un ratito hablamos sobre hambres emocionales, ¿no es cierto? Entonces muchas veces este cortisol que aumenta la insulina, que aumenta la grelina, capaz me está haciendo comer por compulsión, por emoción, que no es un hambre real. Cuando tú tienes ganas de algo específico, algo puntual, identifícalo, esto no es un hambre real, esto es capaz una emoción, estoy estresado, cansado, triste, ¿qué estoy? Si yo como Alex ese momento, le estoy mandando una información a mi cerebro para que se moldee como a drogarme. Y cada vez que yo esté mal, estresado, cansado, quiera volver a comer. Entonces, es importante un poco identificar. Entonces, por eso sí tengo que tener algo que me maneje un poco el estrés. Entonces, este cortisol también me influye en que si está elevado, no se aumenta mucho la masa muscular. Entonces, gano grasa y no subo musculatura. Hablando de la importancia del cortisol que tiene en el manejo del peso ideal, nos decías algo que no sabía, que impide que bajemos de peso y que también no ayuda a la generación de masa muscular. Y en esto de estar en el peso ideal, ¿cómo podemos manejar el tema de quemar la grasa? ¿Hay alimentos que nos pueden ayudar con esto? Yo diría que nada es mágico. Hay gente que dice, tómate esto, cómete esto, que es buenísimo para bajar grasa. Yo creo que, te voy a poner un ejemplo, el té verde tiene mucha evidencia científica sobre control de apetito y cambio de estado nutricional, o sea, de que te ayuda a perder grasa. Pero si yo me tomo el té verde, pero el resto de mi día como mal, no, tengo que ahí darme cuenta dónde está mi error, digamos. Hay algo que yo suelo explicar mucho, que es algo sobre el efecto térmico de los alimentos. Entonces, es cuántas calorías yo gasto comiendo cierto tipo de alimentos para mi digestión, cuántas calorías gasto digiriendo. Entonces, el efecto térmico de los alimentos, de las proteínas y de los vegetales es muy alta. Entonces, por eso es que las dietas tienen que ser más hiperproteicas y ricas en vegetales por el tema del efecto térmico de los alimentos para que te ayuden a perder esa grasita extra, ¿sí? Entonces, los carbohidratos tienen bajo efecto térmico de los alimentos. Entonces, sí es importante es qué tipo de proteína estoy comiendo y cuántos vegetales estoy comiendo. En este proceso de estar en el peso ideal y también estar fuertes, de tener masa muscular, se habla mucho hoy en día de suplementarse, de las vitaminas, de los suplementos incluso proteicos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Yo sí estoy de acuerdo siempre y cuando sean suplementos limpios o clean. O sea, que no tengan químicos y edulcorantes artificiales, o sea, el tema de la microbiota. Pero nuestra alimentación y sobre todo cuando tú estás perdiendo grasa corporal, no llegas a cubrir los requerimientos de muchas vitaminas o minerales o de proteína. Entonces, me parece que más bien puede ser muy beneficioso incluso para el control hasta del apetito. Por ejemplo, la vitamina D, que bueno, ahora ya se le está reconociendo que no es una vitamina, sino una hormona, juega un papel muy lindo para que tú no tengas tantas ganas de carbohidratos o de azúcares. Entonces es un suplemento muy lindo para manejar. Ahora casi toda la población tenemos hipovitaminosis D a raíz de lo de la pandemia, tanto encierro y todo. Entonces esa también influye mucho en el tema emocional, de tu energía, de si estoy incluso regula la insulina y la glucosa. Entonces por eso capaz quiero comer muchos carbohidratos. Entonces yo creo que los suplementos ayudan muchísimo, pero hay que ver qué suplemento sería ideal para ti, en qué dosis, que sean clean, pero son de mucho apoyo. Lo que te escucho, necesitamos que los suplementos sean personalizados, como todo. Entonces, y como objetivos, como todo. Para esto tienes tú tu consulta donde la gente te puede buscar para que tú hagas una evaluación completa, ¿verdad? Sí, totalmente. En una evaluación nutricional, ¿qué se haría? ¿Qué evalúas? ¿Qué aspectos se evalúan en tu consulta? Laboratorio, la bioimpedancia es básica, que es lo que yo te decía, a ver cómo está el estado nutricional y en qué tengo que trabajar, porque si yo tengo un diagnóstico solamente con un índice de masa corporal, puedo estar errando. Y me ha pasado que hay gente que viene y me dice, estoy baja de peso, pero total tiene la grasa alta y la musculatura baja. Y yo, imagínate que le dé una dieta hipercalórica, le puedo perjudicar su salud. Por eso es importante la bioimpedancia. Una anamnesis nutricional es importante para ver qué está comiendo, qué le gusta, qué no le gusta, para armarle su plancito. Qué importante. Vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones que la doctora Roxana Abad muy generosamente ha compartido el día de hoy. Ha sido maravilloso, querida Roxana, tenerte el día de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Es un tema que realmente le tenemos que dar importancia a la nutrición, que es parte fundamental de mantener la salud. Y vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy, conectando con cómo llegar al equilibrio desde lo fundamental que es nuestro cuerpo físico, nuestro templo, que nos va a permitir lograr el equilibrio, lograr nuestros sueños y vivir una vida al máximo del potencial. Con esto cerramos y te espero en el siguiente episodio de Camino al Equilibrio. Un hermoso día.